habíamos comentado entonces anteriormente el tema del ADN. Ahora vamos a continuar entonces hablando del ARN y gracias a que ya habíamos hablado, digamos, de una forma relativamente profunda sobre la estructura del ADN, pues esta discusión será un poco más rápida. Entonces, el ARN, bastante similar a el ADN. Vamos a señalar entonces las diferencias que tiene. La primera es que sí se trata de una ribosa y no de una desoxirribosa, su azúcar central. Acá en esta posición 2' vamos a encontrar el grupo OH y acá en el 3' también, que es característico esto de las ribosas. Vamos a encontrar acá lo normal, oxígeno, fosfato, OH, OH, doble enlace con el oxígeno. Y las bases nitrogenadas en el ARN vamos a encontrar que tenemos adenina, guanina y citosina. Pero en el ARN no vamos a encontrar uracilo. Listo, esa es una segunda diferencia que vamos a tener en este caso. ¿Qué vamos a encontrar en vez de timina? Perdón, no vamos a encontrar timina. Vamos a encontrar en vez de timina el uracilo. Listo. ¿Qué es ¿Cuál es la principal característica? Si nosotros recordamos o si se devuelven al video en el cual habíamos visto, o mejor dibujemos acá incluso, cuando dibujamos a la timina, nosotros vamos a dibujar lo siguiente, O doble enlace con el doble enlace con el oxígeno. Acá vamos a dibujar el NH, N, acá va a ir el núcleo, la ribosa, pongamos, ribosa. Y acá un CH3. Y me falta este doble enlace acá. Listo. Entonces, esa es la timina. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el ARN? Vamos a encontrar que la timina es reemplazada por esta molécula que se llama uracilo. Se caracteriza porque acá es N, N. Vean, es la misma molécula prácticamente. La diferencia es que la timina cuenta con un grupo metilo acá en esta posición, mientras que el uracilo, este es U, carece de listo. Entonces ahora a nuestro lenguaje de nucleótidos le vamos a agregar una letra, listo, que va a ser la U de uracilo y las vamos a poner en las pirimidinas porque como podrán observar la estructura de la base es de un solo anillo, que es lo característico de las pirimidinas. ¿Listo? Entonces, dos diferencias del ARN con el ADN. La primera, el grupo hidroxilo en el carbono 2' y la segunda, el ARN no tiene timina, tiene uracilo en lugar de timina, una molécula bastante parecida a el uracilo y la timina. Difieren en un grupo metilo que se encuentra ahí en la base nitrogenada. Siguiente diferencia que vamos a encontrar, el ARN casi siempre lo vamos a encontrar formando una sola hebra. ¿Listo? Hay excepciones, por ejemplo, como las que se forman en los bucles de determinadas estructuras que están conformadas por el ARN, como por ejemplo el ARN de transferencia o el ARN ribosomal. Hay algunos casos en los que el ARN es de carácter bicatenario, como si fuera el ADN, como por ejemplo en el caso de varios virus que tienen ARN en vez de ADN como genoma. O sea, esos virus no tienen ADN, sino que tienen ARN que hace las funciones de genoma. Eso me lleva a hablar sobre las funciones del ARN. En la naturaleza, el ARN tiene una cantidad bastante diversa de funciones, que incluyen, por ejemplo, almacenamiento de información, también incluyen catálisis,
Almacenamiento de información como hay virus, como por ejemplo el virus del VIH, el coronavirus, bueno, muchísimos, que ellos almacenan el genoma o la información genética en forma de ARN. ¿Listo? Entonces, puede funcionar para almacenar información. También funciona en la catálisis enzimática. Hay unas cuestiones que se conocen como ribosimas, que son estructuras químicas que catalizan reacciones biológicas y que están constituidas por cadenas de ARN. ¿Cómo se forman los polímeros de esto? Se forman igual que cuando habíamos discutido lo del ADN, solamente que en vez de DNTPs, que son deoxinucleótidos trifosfato, vamos a tener NTPs, que son nucleótidos trifosfatos normales, con el grupo hidroxilo acá. ¿Quién va a hacer eso? En el caso anterior habíamos visto que lo hacía esa molécula, esa proteína, que se llama la DNasa. Acá lo va a hacer esta molécula que se llama la RNasa. Perdón, la DNA polimerasa. En este caso lo va a hacer la RNA polimerasa. Como el ARN tiene estas cualidades que son diferentes de los ADNs y de las proteínas. Veíamos que el ADN solamente sirve para almacenar información y no cataliza reacciones, pero este de acá sí cataliza reacciones. Y veremos más adelante que las proteínas pueden catalizar reacciones, pero no pueden almacenar información, ¿sí? Entonces, eso significa que cuando uno piensa en cómo fue la primera forma de vida que existió en la Tierra, que debía ser bastante insuficiente y bastante autosuficiente, perdón, y capaz de poder adelantar las funciones relacionadas con la reproducción utilizando casi que una sola molécula, entonces el ARN se convierte en una muy buena opción para pensar en qué pudo haber sido la primera forma de vida que haya existido en la Tierra. Probablemente se trató de una cadena de ARN que se podía autorreplicar, o sea, que llevaba la información sobre sí misma para poder coordinar su propia duplicación. Eso es algo que hablaremos cuando abordemos lo del origen de la vida. Pero el ARN entonces es una molécula bastante importante. El ARN funciona entonces también como intermediario entre la información que se encuentra contenida en los organismos celulares en forma de ADN y la forma en la cual esa información se hace efectiva, que es a través de las proteínas, que es lo que veremos a continuación. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre los ácidos nucleicos, los leo ahí en los comentarios mientras voy borrando para poder continuar con las proteínas. ¿Dudas sobre ácidos nucleicos? Bueno, muy bien. Entonces, el segundo tipo de polímero importante, muy importante, del cual hablaremos, se tratan de las proteínas. ¿Sí? ¿Qué son las proteínas? Son moléculas bastante diversas. Son polímeros que están constituidos por una unidad fundamental que se llama el aminoácido. Pero vamos a hablar de eso en el orden que traíamos. Entonces, las proteínas se caracterizan por ser principalmente moléculas operacionales, o sea, son moléculas que se encargan de interaccionar con el ambiente y de mantener al organismo vivo y en capacidad de reproducirse. Listo, las proteínas son las encargadas de desarrollar las funciones que se encuentran escritas dentro del genoma, en el ADN. Entonces son en realidad las que interactúan con el ambiente. Funciones que vamos a encontrar entre ellas. Funciones. La primera función de la que hablaremos se llama catálisis enzimática. En la catálisis enzimática vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner acá este diagrama que muestra el estado de energía ¿listo?
Entonces, vamos a poner acá que están con este estado de energía dos moléculas que llamaremos reactivos. ¿Sí? Y acá vamos a poner los productos. Para que esta reacción pueda ocurrir es necesario que los reactivos se lleven hasta un estado energético elevado. Cuando alcanzan este estado energético que se conoce como estado de activación, pues entonces empieza el declive y ya empieza la conformación de los productos. Listo. Eso significa entonces que los reactivos deben energetizarse de alguna forma para que puedan reaccionar. Esa energía puede venir, por ejemplo, del calor o de diferentes fuentes. Ahora, esto hace que que el tiempo necesario para que los reactivos alcancen ese estado de energía pues puede ser elevado. Y hay reacciones como por ejemplo la degradación del almidón, que cuando uno lo hace en sistemas inorgánicos pueden tomar muchos minutos o incluso horas. Entonces, ¿qué es lo bueno que tienen las enzimas? Las enzimas lo que hacen es que disminuyen la energía de activación necesaria, ¿sí? Vean que ya no va a ser toda esta que se necesitaba en este ejemplo de acá, sino que va a ser solamente esta poquita, ¿sí? Que se necesita en este de acá. Se disminuye bastante la energía necesaria para que se alcance la activación de la reacción y pueda progresar hacia la producción de los productos. Y eso, en términos finales, conlleva a una disminución en la energía necesaria para la reacción por un lado y una disminución en el tiempo durante el cual ocurre la reacción. Vamos a visualizar eso con el siguiente ejemplo. Tenemos acá este marcador, ¿sí? Tapa y marcador pues normal. Yo puedo llegar y tomarlos con una mano y empezar a tirarlos hacia arriba durante una cantidad de miles de veces, millones de veces. En algún momento, por las cuestiones de la probabilidad, el marcador caerá de una forma en la cual la tapa caerá encima y quedaremos entonces con el marcador con la tapa. Puede pasar en un universo de infinitas posibilidades, ¿no? Pero después de cuántos intentos, vaya uno a saber, quién sabe cuánto tiempo tocó quedarnos haciendo la repetición de eso. Las enzimas funcionan como si fueran dos brazos y dos manos, que llegan y toman a los reactivos y los hacen chocar justo por el punto en el cual deben reaccionar precisamente, para que la reacción ocurra en un tiempo inmensamente más rápido y con una cantidad de energía mucho menor. La cosa hay que calentarla, por ejemplo, en una solución para que las moléculas se muevan aleatoriamente y en algún momento choquen y quede en la posición en la cual nosotros queremos que quede. Pero las enzimas entonces hacen que eso pase inmediatamente. Una función extremadamente importante, la de la catálisis enzimática. Otra función que le podemos atribuir a las proteínas es la función del transporte. ¿Transporte de qué? Transporte de cosas como, por ejemplo, oxígeno a través del cuerpo o de sustancias a través de la membrana celular. Entonces, una proteína de transporte muy famosa, por ejemplo, es la hemoglobina, ¿sí? Que la podemos dibujar con 4 subunidades, que son la beta 2 hemoglobina, beta 1 hemoglobina, y acá la alfa 2 hemoglobina y la alfa 1 hemoglobina. ¿Sí? Estas proteínas se caracterizan porque en el centro tienen unos grupos hierro, grupos hemo, que están constituidos por hierro. ¿Listo? Entonces, esta es una proteína que se encarga de transportar gases a través del cuerpo. Transporta el oxígeno, transporta el dióxido de carbono a través del organismo. ¿Listo? Entonces, la función de transporte, muy significativa. Sobre todo para los organismos, bueno, en general para todos los organismos, porque todos los organismos celulares debemos hacer transporte a través de membrana. Pero en el caso de los animales, que somos multicelulares, esta función de transporte es vital para poder mantener comunicado todo el cuerpo
en términos de nutrientes y de recursos, como por ejemplo oxígeno, dióxido de carbono, pero también en términos de la comunicación química que se establece entre las células a través de las hormonas. Entonces, estas funciones de transporte son bastante importantes en la señalización y en la cohesión comunicativa del cuerpo. Bueno, otras funciones, defensa, sí, claro. Ejemplos de proteínas de defensa. Vamos a dibujar esta de acá. Este de aquí es un diagrama de un anticuerpo. ¿Listo? Entonces, estos anticuerpos son producidos por células especializadas del sistema inmunológico, como por ejemplo las células B, y lo que hacen es que tienen tres grupos principales, tres dominios principales dentro de su estructura. Este dominio de acá arriba, que está representado en color rojo, se caracteriza porque percibe a un anticuerpo, perdón, a un antígeno, ¿sí? Vamos a aclarar bien. Acá vamos a escribir que esto es un anticuerpo. Y entonces vamos a dibujar cómo funciona. Supóngase usted que tiene algún agente bastante maligno, como por ejemplo el nuevo coronavirus. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar al nuevo coronavirus, ¿sí? Y vamos a dibujar lo que tiene. ¿Listo? Estas cosas que dibujé rojas las llamaremos antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte del anticuerpo tiene este sitio de acá que se llama el sitio de reconocimiento de antígeno. El sitio de reconocimiento de antígeno entonces encaja con esa región de ahí, de esta forma, ¿sí? Y entonces él llega y reconoce a la partícula que es externa al cuerpo a través de esa estructura de ahí. Reconoce cualquier estructura que sea portadora entonces de ese antígeno. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para que después aparezca otra célula del sistema inmunológico, como por ejemplo un macrófago, y reconozca los lugares que están marcados con esta estructura y lo fagociten y lo eliminen del cuerpo o diferentes otros tipos de respuesta que pueden extenderse a partir de eso, que son bastante diversas. ¿Listo? Entonces, esa es la función de defensa. Otros ejemplos de función de defensa, por ejemplo, las proteínas del veneno de una abeja o las proteínas del veneno de una serpiente o, bueno, muchas otras cosas. ¿Cuántas funciones llevamos? Sí, llevamos tres funciones, no, llevamos dos solamente, tres, no, llevamos la función de catálisis, la de transporte y la de defensa. Más funciones, porque es que las proteínas sirven para todo. Tenemos, por ejemplo, las funciones de estructura y soporte. En las funciones de estructura y soporte tenemos, por ejemplo, la actividad del colágeno, que el colágeno es esa cosa que se encarga de mantener el rostro terso y suave, ¿no? Entonces el pelo
por ejemplo, también es otro producto de proteínas que se encarga de generar una estructura que es evidente. La piel se mantiene tersa gracias al colágeno, que es otra proteína que es bastante importante y cuya sustitución se va perdiendo a lo largo de la edad. Las proteínas son eh, formadoras de estructuras que son de importante significancia en el contexto evolutivo. Por ejemplo, las proteínas que están relacionadas con la selección sexual. Cuando nosotros vemos a un ave, ¿sí? O algo así, pues generalmente vemos que los machos tienen unos colores así que son como bastante exóticos, muy exuberantes. Eso es un mensaje que se le está mandando a una pareja potencial, que dice, por ejemplo, algo así como, no, es que yo soy tan fuerte y tan capaz que soy capaz de tener todos estos colores que hacen que cualquier depredador me vea fácil y igualando por ahí. Entonces soy un macho que le conviene. Más o menos sería como el mensaje que estaría mandando ahí una de estas aves que maneja esa estrategia reproductiva. Entonces, esos son mensajes que se llevan entre los organismos a través de proteínas también. Mm, entonces, bueno, una cuestión que es estructural y también es comunicativa. Tenemos también, vamos a enumerarlas así ya rápidamente como para no quedarnos. Tenemos, por ejemplo, la función del movimiento, que el movimiento es un ejemplo bastante interesante de fibras musculares que se organizan de una forma bastante coordinada para poder generar este resultado que es tan evidente de los animales, que es el proceso de movimiento mediado pues, por músculos. Mm, una interacción de proteínas como por ejemplo la miosina, tropomiosina, troponina y actina. Son algunas de las proteínas que participan pues, en la organización de las fibras musculares que se contraen para poder adelantar el proceso del movimiento. Y otra función muy importante de las proteínas es la señalización. Los organismos multicelulares nos caracterizamos porque las células se encuentran sometidas a un gobierno bastante estricto. A pesar de que cada una de las células tiene el mismo genoma y podría desarrollar las mismas funciones, las células se dividen en un momento específico y se diferencian también para formar un tipo de célula distinto de una forma bastante controlada. ¿Cómo se logra ese control? Para que las células sepan de, no, es que yo tengo que dividirme ya y cuando me divida me tengo que convertir en la célula de un ojo y no en la célula de una amígdala, por ejemplo. Eso se logra gracias a través de sistemas de señalización intercelular. Esos sistemas de señalización se conocen como comunicación endocrina, autocrina o paracrina. Bueno, eso puede ser discutido en un futuro, pero mmm, la cuestión es que algunas de esas moléculas señalizadoras, algunas de ellas, son proteínas, que se conoceremos como hormonas proteicas. Esas hormonas proteicas pues, son producidas por un tipo de células y activan o provocan una respuesta en otro tipo de célula distinta. Y tenemos ejemplos como por ejemplo el ejemplo de la insulina, que es un péptido producido por las células del páncreas y que se encarga de regular la concentración de azúcar que se encuentra en la sangre a través de la promoción pues, del consumo de estas células diana. Y tenemos otro ejemplo que es, por ejemplo, la somatotropina. Que la somatotropina es una hormona que es conocida como la hormona del crecimiento y que promueve la división y diferenciación celular. Listo. Entonces, esos son
algunos ejemplos de las funciones de las proteínas. Ahora, ¿qué son las proteínas? Ya dijimos para qué sirven, pero entonces, ¿qué son? Entonces, las proteínas son, vamos a hacer una lista de cosas que son, primero que todo son polímeros, y su monómero son los aminoácidos. ¿Listo? Los aminoácidos. Los aminoácidos se caracterizan, ¿sí?, por lo siguiente. Vamos a encontrar que los aminoácidos son una molécula que tiene un carbono central que llamaremos el carbono alfa. ¿Listo? En ese carbono alfa encontraremos 4 enlaces, ¿sí? El primero de ellos, vamos a dibujarlo hacia abajo, que es un hidrógeno. ¿Listo? A la izquierda vamos a encontrar un enlace con un grupo amino, ¿sí? Al otro lado encontraremos un enlace con otro carbono. Este carbono de acá se enlaza con un oxígeno hacia arriba, como en un enlace carbonilo. Vamos a dejarle acá el alfa chiquito. Y hacia acá vamos a encontrar que se enlaza con un grupo hidroxilo, por lo cual este grupo de acá es un grupo carboxilo. ¿Listo? Acá vamos a encontrar un grupo carboxilo y este de acá es un grupo amino. En el carbono alfa hacia arriba, para completar el octeto, entonces encontraremos una R. ¿Sí? Que esa R, vamos a dibujarla de otro color por lo importante que es. Esa R puede sustituirse con 20, esa R puede sustituirse con 20 distintas estructuras, ¿sí? Que esas 20 distintas estructuras entonces le van a conferir 20 distintas características químicas o propiedades a los aminoácidos. Esas cualidades electroquímicas que varían entre los aminoácidos nos hacen agruparlos en distintas categorías. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer a los 20 aminoácidos a continuación. Vamos a dejar esa ahí para tener presente la estructura y tener presente que lo que va a variar en nuestro dibujo es esta R de acá. Entonces, los aminoácidos. 20 tipos de aminoácidos habíamos dicho, listo, que vamos a agrupar en distintas categorías. La primera categoría de ellos, entonces, los vamos a conocer como los aminoácidos de estructura especial. ¿Cuáles son estos aminoácidos de estructura especial? Son 3, ¿sí? El primero de ellos que vamos a dibujar se llama la metionina. Entonces, en la metionina, perdón, no dibujemos primero la metionina, dibujemos primero la prolina. NH, sí. No, es que acá sí, ¿qué estoy haciendo? Listo. Acá tenemos este primero que vamos a llamar prolina, que abreviaremos como PRO o como P mayúscula. Listo. Esta prolina es un aminoácido de estructura especial debido a que vean que la cadena R forma un ciclo con el grupo amino. Vean que acá no hay un NH2, sino que solamente hay un NH. Entonces, por esa razón, este de acá es considerado un aminoácido de estructura especial.
Tenemos otro, como por ejemplo la metionina. ¿Me pueden aclarar por favor esa pregunta de para qué sirven? Tenemos a la cisteína, ¿sí? Bueno, los aminoácidos, vamos a ver qué son los elementos que constituyen luego las proteínas cuando se polimerizan. Estos son los monómeros que al tener una diversidad tan grande en estas cadenas R, pues tienen una gran cantidad de propiedades químicas, lo cual les permite toda la diversidad de funciones que vimos cuando hablamos de las funciones de las proteínas. Bueno, acá tenemos entonces estos que son de estructura especial también, que son la metionina y la cisteína. ¿Por qué estos dos aminoácidos son aminoácidos de estructura especial? Porque son los dos únicos de toda la lista que cuentan con azufre dentro de sus cadenas R. Ese tema de que tengan azufre en sus cadenas R hace lo siguiente. Para que una proteína funcione, es una cadena de estos aminoácidos que se tiene que plegar en una estructura tridimensional determinada. Y esa estructura tridimensional se mantiene pegada gracias a unas cosas que se llaman puentes disulfuro. Entonces, esos puentes disulfuro, que son los que se encargan de mantener la forma tridimensional, son formados por estos aminoácidos que tienen azufre. Entonces, por eso son muy importantes los aminoácidos de estructura especial, prolina, metionina y cisteína. Tenemos una siguiente categoría de aminoácidos, que son los aminoácidos que son los aminoácidos que son no polares. ¿Qué significa que sean aminoácidos no polares? Significa que son aminoácidos que son insolubles en el agua. Al ser insolubles en el agua, como todas estas proteínas existen en un medio acuoso, cuando se forma la estructura tridimensional, generalmente estos aminoácidos no polares tienden a agruparse en el centro de la proteína. Entonces ellas son como las encargadas de conformar los esqueletos de las proteínas que se encuentran flotando en el ambiente acuoso. ¿Cuáles son los aminoácidos no polares? Vamos a dibujarlos desde los que son de estructura más simple hasta los de estructura más compleja. Empezamos entonces con la alanina, que se dibuja como NH2CH, y hacia acá vamos a tener simplemente un grupo metilo. Y este de acá es la alanina, que se abrevia como ALA o como A. ¿Sí? Vean que las letras acá son mayúsculas. Ya llevamos entonces en nuestro alfabeto 4 letras, que son la prolina, la metionina, la cisteína y la alanina. ¿Sí? Muy bien. Alanina. Siguiente aminoácido ahí en este orden sería la valina. Entonces la valina se hace con CH3, CH3, CH, CH. Entonces, este de acá es la valina, val y V, valina. Otro aminoácido que es no polar es la leucina, que se parece mucho a la valina, solamente que con un CH más.
¿Listo? Entonces este de acá es la leucina, que se abrevia como leu, y con la letra L, ¿sí? Y tenemos la isoleucina, que la isoleucina es un isómero estructural de esta leucina. ¿Cómo es eso de un isómero estructural? Tenemos acá arriba CH3, CH2, CH, CH3. Vean que es un isómero porque este CH3 de acá se mueve hacia esta posición y queda prácticamente igual. CH, isoleucina, ile, I. ¿Listo? Entonces tenemos ya otras dos letras que son la de la leucina y la de la isoleucina en nuestro alfabeto, ¿listo? Entonces estos son los aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos que se encuentran generalmente dentro de la proteína. ¿Por qué son hidrofóbicos? Vean que todos estos enlaces son covalentes polares, covalentes no polares, perdón. Entonces eso significa que que estas cadenas de hidrocarburos no son fácilmente solubles en el agua. Continuamos entonces con otra categoría de aminoácidos que ya son aminoácidos polares. Listo, entonces estos que dibujaremos a continuación son los aminoácidos polares. Estos aminoácidos que son polares, vamos a dibujarlos desde los más simples, ¿sí? Entonces vamos con la glicina. Una H ahí ya, ¿sí? Un hidrógeno ahí en cadena R es lo único que hay. Glicina, gli, letra G. Listo. Agregamos otra letra a nuestro alfabeto, la glicina. Tenemos a la serina. Que la solubilidad es otorgada en este caso por este grupo hidroxilo que se encuentra acá en este sustituyente. Y tenemos que esta es la serina, ser, S. Entonces, S. Tenemos a continuación entonces uno que es muy parecido a este, que se llama el triptófano, perdón, la treonina. Otra letra en nuestro alfabeto, T. ¿Sí? Tenemos a continuación a sí, a la asparragina. ¿Sí? Este de acá es asparragina, representado con las letras A, S, N o con N. ¿Sí? Tenemos finalmente a la glutamina, que es como este mismo, solamente que con un carbono más. Esto es glutamina, representada con la letra G, L, G, L, N
o Q. ¿Listo? Entonces tenemos otras dos letras en nuestro alfabeto, la N y la Q. Muy bien. Estos son solubles. Eso significa entonces que cuando se arma la proteína los vamos a encontrar principalmente en la parte externa de la proteína interaccionando con el agua. Estos se caracterizaban porque eran aminoácidos polares sin carga. Eso significa entonces que no se forman dipolos en torno a la molécula, no se forman nubes electrónicas y de cargas positivas así en partes distintas de la molécula. La carga está distribuida uniformemente a través de la molécula. Listo, entonces estos son los aminoácidos polares sin carga. Pasamos a continuación entonces a los aminoácidos que son polares y que sí tienen carga. Estos aminoácidos polares con carga vamos a encontrar que son de dos categorías, que son los ácidos y los básicos. ¿Listo? Entonces hablemos primero de los aminoácidos polares con carga ácidos. Los aminoácidos polares con carga ácidos vamos a encontrar que son solamente dos. Uno de ellos se llama el ácido aspartico y el otro el ácido glutámico. Entonces, acá es el ácido aspartico y es abreviado con las letras ASP y con la letra D. Entonces, otro para nuestro alfabeto, D. Y tenemos el ácido glutámico, que es este mismo, solo que con un carbono más. Entonces, ácido glutámico. Se abrevia con las letras GLU y con la letra E. Listo, entonces otra letra en nuestro alfabeto, la E. Muy bien. Estos son los que son ácidos, ¿sí? Como podrán ver, se parece bastante la estructura terminal de la cadena R con la estructura del grupo carboxilo que se encuentra acá. Sería solamente quitar el hidrógeno y presentar el aminoácido en un ambiente deshidratado. Los siguientes pues son los básicos. Que los aminoácidos básicos vamos a encontrar tres. El primero de ellos es la histidina. Acuérdense que pueden comentarlo las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, por el chat. Entonces tenemos acá la histidina, que se abrevia con las letras IS y con la letra H. Listo, entonces otra letra más para nuestro alfabeto, tenemos acá la H. Histidina. Tenemos también a la lisina. Bueno,
la combinación de todas estas moléculas genera una estructura bastante grande, que combina más o menos 800 aminoácidos o 1000 aminoácidos. Eso, entonces, al organizarse, provoca la emergencia de un conjunto de propiedades. Ese conjunto de propiedades determinan, por ejemplo, la ubicación de la proteína dentro de la célula, el que se mantenga, por ejemplo, asociada a una membrana, el que cuando se encuentra, digamos, en algún ambiente dentro de la célula modifique su pH, o cosas así. Listo. Entonces, todas estas, o sea, no se puede atribuir a un solo aminoácido una función específica por lo siguiente. Una de las cosas que opera mucho en biología se llaman las propiedades emergentes. Las propiedades emergentes significa que usted no puede hacer una operación como 2 más 2 y va a encontrar el resultado 4 automáticamente. Les voy a hacer un ejemplo muy simple de propiedades emergentes. Son el hidrógeno, un elemento gaseoso que tiene determinado punto de fusión, determinado punto de ebullición, etc. Y el oxígeno, otro elemento gaseoso que tiene determinadas características cuando se encuentra aislado. Si usted junta H2O, pues entonces usted ya va a encontrar una molécula que tiene unas propiedades que son absolutamente nuevas y que no son predecibles a partir de la suma de las propiedades de los elementos que la constituyen. De esa misma forma, usted no puede decir que porque una proteína tenga, digamos, más, no sé, histidina, supongamos, o lo que sea, entonces va a tener unas propiedades específicas nuevas. Esas propiedades solamente vendrán determinadas en el momento en el cual se combinen todas las partes de la proteína. ¿Listo? Entonces, por esa razón, vamos a ver que las propiedades emergentes no nos permiten predecir totalmente la funcionalidad de una proteína a partir de los aminoácidos que la constituyen. La parte más principal es cómo se pliega esa proteína. Porque supongamos, si digamos un aminoácido que está cargado, que es ácido o que es básico, termina estando en el centro de la proteína y no se encuentra en el centro activo de la proteína, que es el que toma los sustratos y los hace reaccionar, pues en realidad su función dentro de la reacción no va a ser tan relevante. Más bien podría entonces tener función dentro del proceso de la consolidación de la estructura de la proteína. Entonces, por eso no puedo decirles este aminoácido sirve para esto o sirve para la otra cosa. Lo que necesito que conozcan muy bien es cómo están constituidos, porque eso es lo que nos permite interpretar los cambios que generan cuando cambian. Los aminoácidos pueden cambiar y esos cambios tienen consecuencias bastante importantes en términos evolutivos. Supongamos, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus, hago un pequeño paréntesis para poder atender a esta pregunta. Nosotros tenemos unos receptores en las células del epitelio pulmonar que se llaman los receptores AC2, ¿sí? Esos receptores AC2, vamos a imaginar que son como esto de acá. Están en el cuerpo para percibir ciertas señales que circulan por el cuerpo y que le conciernen a las células del epitelio respiratorio. Entonces, ahora el coronavirus es esta partícula de acá y tiene estas estructuras que se llaman las proteínas S. Esas proteínas S se encargan de reconocer a la proteína AC2 y entonces eso es lo que hace que pueda dirigirse hacia allá y poder colonizarla, un proceso que se llama tropismo, que es lo que hace que un virus seleccione un tejido sobre otro. Entonces, antes, lo que entendemos en este momento es que antes esa proteína S solamente tenía la forma para reconocer el receptor de los murciélagos. ¿Listo? Tenía la forma para reconocer el receptor de los murciélagos. Entonces, apareció un virus que tuvo una mutación, que tuvo unas mutaciones que provocó un cambio de 4 aminoácidos, que constituían la cadena de la proteína S. Y ese cambio de esos 4 aminoácidos entonces le dio la posibilidad a esa proteína de poder invadir a un nuevo organismo que fue al humano. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos la estructura, porque ya después de que nosotros vimos estos fueron los 4 aminoácidos, las propiedades de las proteínas se cambiaron de esta forma, podemos entender más sobre el proceso evolutivo que ocurrió para que pudiera aparecer esta nueva forma de coronavirus. Entonces, por esa razón, no les puedo decir cuál es la función de la histidina, les puedo decir que es un aminoácido que está cargado y que al estar cargado puede modificar las propiedades de la solución en la que se encuentra en términos electroquímicos. Bueno, rápidamente.
tenemos a la lisina, CH2, CH2, CH, COOH, NH2, esto es lisina, LIS y K. Listo. Y finalmente, dentro de los básicos, tenemos a este de acá es la arginina, abreviado como ARG y con la letra R. Listo, entonces tenemos en nuestro alfabeto a la K, a la R. Yo les había comentado que habían estudios sobre la evolución del coronavirus y eso. En esos estudios, entonces, lo que nos fijamos es la secuencia de las proteínas, cómo ha cambiado. Y entonces, esos ustedes lo pueden consultar. Si quieren, en un futuro hacemos como un tutorial. Bueno, para bioinformática estoy preparando eso. Luego les mando un video de los que quedan de esa clase para que vean cómo se hace esa comparación. En las bases de datos ustedes encontrarán a las proteínas reportadas en textos que están con este alfabeto. Y entonces los métodos estadísticos que utilizamos en biología nos permiten comparar cómo han sido los cambios en esas proteínas bajo diferentes patrones matemáticos pues evolutivos, ¿sí? Entonces, por esa razón es muy importante que conozcamos bien los diferentes aminoácidos para que entendamos qué fue lo que pasó con las proteínas en esta clase de casos. Además, es importante para poder trabajar sobre la estructura de las proteínas, que la estructura y la forma tridimensional es lo que determina la función. La función de las proteínas está determinada por su forma. Muy bien. Finalmente, la última categoría de aminoácidos que vamos a tener, porque les dije que eran 20, ¿cierto? Y acá llevamos 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, nos faltan 3. Entonces esos 3 que nos faltan son los aminoácidos aromáticos. Estos aminoácidos aromáticos vamos a encontrar que son los siguientes. Fenilalanina es este de acá. Tenemos el triptófano. Y tenemos uno que es un poquito distinto en comparación. Este de acá que es el triptófano. Ay, perdón, qué pena, me equivoqué. Este no es triptófano, este es tirosina, qué pena. Este de acá es el triptófano, abreviado como TRP y con la letra W. ¿Listo? Entonces nuestro alfabeto se completa con la F, la Y y la W. Entonces, estos son los 20 aminoácidos. Ahora, para concluir esto, ¿cómo se unen los aminoácidos? Se unen a través de una cosa que se llama el enlace peptídico. Que el enlace peptídico
se forma cuando reacciona otro aminoácido por el lado del grupo amino con este, y se nos va a formar, sale esto como agua, y se nos une el nuevo aminoácido de la siguiente forma, NH, y entonces acá viene el otro carbono, CH, COOH, y vamos a poner acá R. Entonces, supongamos que yo tengo la siguiente proteína, vamos a dibujarla completa en el tiempo que nos queda. Supongamos que tenemos la proteína S, serina, E, ácido glutámico, V, valina, A, alanina, y S otra vez, serina. Vamos a dibujar cómo sería esa proteína completa. Entonces, tenemos a C, el carbono central, y tenemos el NH2 acá afuera, y tenemos entonces, vamos a dibujarle por acá una H, y vamos a dibujar por acá a la serina, que sería CH2OH. Y entonces por acá vendría el carbono. ¿Cómo es el enlace peptídico? Entonces vamos a dibujar el doble enlace hacia abajo y vamos a dibujar hacia acá, que seguimos hacia el próximo nitrógeno, y vamos a dibujar el siguiente, que sería la E, el ácido glutámico, con rojo. Entonces NH, vamos a dibujar por acá una C con una H por acá, y el grupo funcional, que sería CH2, CH2, C o menos, ¿sí? Y hacia acá arriba venimos entonces con otra C, doble enlace con el oxígeno, y acá seguimos hacia la siguiente proteína, que sería la E, que la E la vamos a dibujar con azul. Entonces, N, H, C, H. El de la... ¿Qué letra es la que? La valina. Entonces, C, H, CH3, CH3. Y bajamos por acá hacia el siguiente carbono, que tiene doble enlace con el oxígeno, y seguimos hacia el siguiente, que sería con verde, N, hacia acá viene la H, C, hacia acá viene un hidrógeno, y hacia acá entonces viene la letra ¿qué? A, que es simplemente un grupo metilo de la alanina. C, O, y hacia acá viene entonces otra vez la serina. Hacia acá viene otra vez la serina, que sería NH, CH, CH2OH, COOH. Listo. Y ahí terminamos con nuestra molécula, que representa mi nombre. ¿Listo? Bueno, preguntas, inquietudes. El enlace peptídico lo vemos acá. Enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico y enlace peptídico. Listo. El enlace peptídico es el que se encarga entonces de unir a los aminoácidos para formar entonces esta cadena que es la proteína. Preguntas. Bueno, le voy a dejar una tarea en la plataforma. Esa tarea que le va a quedar en la plataforma consiste en que usted debe escribir su nombre en lenguaje de aminoácidos. Listo, usted tiene que mandar un documento de Word con una foto o subir una foto a la plataforma, en la cual usted fotografee sobre un papel el dibujo de su nombre en este lenguaje. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea, su nombre en lenguaje de aminoácidos. Que no, que es que mi nombre es con la O. No hay una O en este alfabeto. Pues mire a ver entonces cómo lo arregla, reemplácelo con alguna letra, con la U o con la Q o no sé. Pero cuando usted encuentre que su nombre no, pues está con una letra que no se encuentra en este alfabeto, entonces usted pone otra.
no vamos a tener la U se podría reemplazar con la valina, la O me parece que con la Q se podría reemplazar y ya. Muchachos, ¿alguna pregunta? Sí, sí, se llama representación de una molécula, está muy bueno el nombre, lo voy a copiar acá para ponerle así en la plataforma, representación de una proteína. Una cosa antes de que se me olvide, recordemos siempre que el que se encarga de formar este enlace peptídico es el ribosoma. ¿Listo? El ribosoma es el que se encarga de unir a los aminoácidos para formar la proteína. Eso significa que el ribosoma es el responsable inicial de la formación de la proteína. Ribosoma. Lo voy a escribir porque es muy importante, se me iba olvidando. Listo, no se nos puede olvidar eso. A ver sus preguntas. Profe, ¿este video lo va a subir pronto? Sí. Profe, ¿cómo se llama esa actividad? ¿Representación de una molécula? Sí. ¿Por qué el anterior aparece que lo eliminó? Ah, pues ya me meto a revisar a ver qué. Um, ¿Siempre se une el carboxilo con el nitrógeno del otro aminoácido? Sí. Vean que todas estas moléculas tienen un sentido. En las moléculas de los ácidos nucleicos que estuvimos dibujando, el sentido era 5' 3', que era el sentido de la polimerización. En esta de acá, el sentido es el sentido amino-carboxilo. ¿Listo? Las proteínas van en el sentido amino-carboxilo. En ese sentido es que se forma el enlace. Profe, ¿cómo saber dónde se enlazan los aminoácidos cuando haga el nombre? Pues yo lo sé automáticamente, o sea, yo veo un grupo carbonilo de esta forma, seguido de un amino, y entonces yo ya sé. Si usted tiene colores, pues entonces eso es algo que es muy agradable para mi vista, para poder ver esos nombres. Entonces le agradecería si dispone de colores de eso, pero si no dispone de eso, pues igual el ojo se va entrenando para poder distinguir el comienzo de un aminoácido y el fin del otro a partir de la observación del doble enlace con el oxígeno y el grupo amino. Bueno, a ver, profe, ¿dónde estás subiendo los videos? No he subido videos todavía. Este video lo voy a subir así como está, tal cual crudo ya. Bueno, no siendo más, para mí ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes. Eh, Nos vemos el próximo viernes. Ya les monto ahí un material, sobre todo el relacionado con esto. Y ya, chao, que estén muy bien. Nos vemos.